¿Qué tal, hermanos? Dios los bendiga. Continuamos el día de hoy con la vida del profeta Ageo, donde este profeta lanzó aquella profecía. Podemos darnos cuenta que en ese momento los cimientos del templo fueron echados y el altar fue reconstruido, pero el templo aún no estaba terminado. El pueblo seguía declarando, seguía diciendo, el pueblo de Dios, los ciudadanos de Jerusalén, se decían a sí mismos que no era el tiempo de asumir la obra del templo. Había algunas razones del por qué ellos pudieron decir esto y del por qué la obra de reconstrucción del templo era difícil para ellos en ese momento. Algunas veces nuestras prioridades están fuera de orden y aunque parezca que no padecemos dificultades económicas, a veces tenemos problemas. En tales momentos tal vez pensamos que no nos alcanzará. Hay momentos donde pensamos que esas prioridades están primeramente que Dios o su casa. Y vienen tantas cosas a nuestra mente. Y en estos momentos es cuando nosotros debemos presumir la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y si no estamos actuando bajo el orden de Dios, no estamos actuando de la manera correcta. Debemos devolvernos a Él y ordenar nuestras prioridades antes de que Él necesite, porque muchas veces Dios así lo hace, usar una crisis, usar algún problema para que Él pueda llegar a nosotros, a nuestros corazones, para que Él pueda llegar a hablar a la vida de alguien y pueda entender que hay una prioridad. El Señor les decía en el estudio pasado, Él siempre quiere ser el número uno en nuestras vidas. No quiere dioses ajenos. Él quiere ser el único y debe ser el único, pues es el único Dios existente. No hay otro ni dentro ni fuera de Él. Y eso es lo que Dios quiere en nosotros, ser el número uno, que Él sea nuestra prioridad. Podemos estar pasando miles de dificultades, pero siempre nuestra prioridad debe de ser Él. Podremos estar pasando aflicciones, problemas, hambres tal vez, pero nuestra prioridad debe de ser Él. Debemos ordenar esas prioridades. Dice la palabra del Señor, bebéis y no quedáis satisfechos. Si nuestras prioridades están mal, nada nos dejará satisfechos. Si nuestras prioridades no están en el orden correcto, nada va a venir a satisfacernos. Cada logro, hermano, pronto revela que debe de haber algo más, algo que realmente pueda satisfacer. Nada llena el vacío con forma de Dios en nuestras vidas. Él es el único que puede llenar el vacío que Él puede dejar. Nada puede llenarlo. El libro de Ageo, en el capítulo 1, verso 13 al 15, la palabra de Dios dice: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. La palabra de Dios muestra cómo Dios tuvo que
tomar cartas en el asunto, y dice que el profeta Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. En ese momento se despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, dos hombres, uno gobernador y el otro era el sacerdote. El Señor les dice: yo estoy con vosotros, despertando el espíritu de estos hombres y del pueblo también. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Jehová estaba ahí, que Dios estaba ahí para animarles, para fortalecerlos, para ayudarles en la obra. Cuando alguien trabaja en la obra de Dios, para servir a Dios, por más mínimo que sea, el Señor nunca nos va a dejar solos, siempre nos va a respaldar, siempre va a estar ahí presente. De alguna manera o de otra, Él nunca va a dejar que un hijo suyo sea avergonzado. Podemos decir que Dios, en su misericordia y en su amor, es un Dios de bondad, un Dios que no se olvida de los suyos. La palabra del Señor nos enseña que el Señor les decía que estaba ahí para animarlos, que nunca los dejaría solos, y despertó Jehová el espíritu. ¿Haría Dios tal despertar del espíritu entre su pueblo? En aquel día Él lo hizo. ¿Será que Dios puede hacerlo una vez más y despertar el espíritu del pueblo en estos días? Despertar, hermano, por nuestras vidas, por los líderes, como lo hizo con Zorobabel y Josué. Porque cuando los líderes despertaron en aquel tiempo, ese despertar se extendió hacia el pueblo. Todo el resto del pueblo despertó y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. El despertar del espíritu no vino y se fue como una simple experiencia espiritual. El despertar del espíritu floreció en un despertar en la obra. Es lo que hoy necesita la iglesia de Cristo. Despertar en un mismo espíritu y que la obra florezca, que la obra no se detenga. Para muchos es común ver las cosas igual siempre. Para muchos es común, ya es cotidiano, ver las cosas de la misma manera siempre. Siempre será así cuando estemos conformados con ver lo mismo siempre y no querer ver cosas superiores o más grandes. Tenemos un Dios de bondad, un Dios de amor, de misericordia, pero también tenemos ese Dios que es un Dios de poder, un Dios que supera cualquier adversidad, cualquier problema, un Dios que quiere manifestarse cada día más de una manera poderosa. La iglesia de Cristo necesita despertar en ese mismo espíritu. Los israelitas, cuando por fin regresaron de la cautividad de Babilonia y tuvieron que regresar a su tierra, regresaron con gran entusiasmo, con grandes planes para reedificar el templo, pero se encontraron con obstáculos gigantes que requerían esfuerzos y sacrificios enormes. Después de haber sufrido este tiempo de privación, después de haber estado cautivos, de tener un arduo y esforzado trabajo, el pueblo comenzó a sentirse muy desanimado al intentar reedificar el templo. Las dificultades aumentaban, parecían insalvables. Por lo tanto, comenzaron a analizar y a racionalizar su situación, hasta decidir entre ellos mismos
y tomar esa palabra en sus labios y expresarla en ese tiempo, que no era el tiempo para la reedificación, que no era el tiempo de reedificar la casa de Dios. Entre otras palabras, hermano, el pueblo judío trató de consolarse pensando que por las dificultades que realizaban, por las tareas que estaban haciendo, habían llegado a colocar, hermano, los fundamentos del templo, pero la oposición, ahí viene la oposición no los dejaba. Los samaritanos, hermano, era tan fuerte esa oposición que simplemente pararon con la obra, la dejaron interminable. No había acabado la obra. Bueno, para ellos, hermano, era fácil dejar las cosas de Dios, pero para muchos otros, hermano, no era lo mismo. Pero como el pueblo empezó a declarar que todavía no había llegado el tiempo, dejaron la obra inconclusa. Dentro de los problemas que enfrentaron era que la tierra aún estaba desolada, pues estos hombres habían pasado 70 años cautivos en Babilonia. Habían pasado 70 años de esclavitud. El trabajo, hermano, al regresar a sus casas era duro. Ellos no tenían mucho dinero, no tenían mucha mano de obra. Ellos sufrían fracasos de cosechas, había sequías, había enemigos hostiles que se resistían a la obra. Había oposición. Con la mayoría de los libros de los profetas menores, Ageo termina con promesas de restauración y de bendición. En el último verso del libro de Ageo, en el capítulo 2, verso 23 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. En el video pasado les decía que este hombre es un hombre importante, hermano Zorobabel. Dios utiliza un título distinto para la vida de este hombre, que cuando el Señor da este anuncio, que lo iba a poner como anillo de sellar, y el Señor le dice: yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Este título para este hombre es un título mesiánico, en referencia a este hombre Zorobabel, siervo mío. A través de la boca del profeta Ageo, Dios promete hacerlo como un anillo de sellar, lo cual era un símbolo de honor, de autoridad y de poder. Algo parecido, hermano, como a el cetro del rey, utilizado para sellar cartas también, para hacer los decretos. Zorobabel, como el anillo de sellar de Dios, representa, pongamos atención en esto, hermano, representa a la casa de David y la reanudación de la línea mesiánica. ¿Qué es la línea mesiánica? Es toda la descendencia generacional de donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Eso fue interrumpido en el exilio, pero Zorobabel restableció el linaje, hermano, el linaje de Jesús, el linaje davídico de los reyes, hermano, que culminaría con el reinado milenial. Recordemos que todos los reyes venían de Judá, de la tribu de Judá, de ahí venían esos reyes, y que el último rey que iba a venir de esa tribu, de ese linaje, era el Señor Jesucristo. Ahí cerraba, hermano, con el reino milenial del Señor Jesucristo. Zorobabel aparece en el linaje del Señor Jesucristo, tanto por parte de José, como lo dice la palabra del Señor. En Mateo capítulo 1, verso 11 al 13 dice: Josías engendró a Jeconías, esto es la genealogía de Jesús, y a sus hermanos, en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel.
Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliaquim. Quieren ser parte de la genealogía del Señor. Por eso es importante, hermano, cómo Dios le dio una promesa a este varón. Y a través de los años, hermano, esa promesa permaneció en el pueblo de Judá y en el reinado del rey David hacia nuestros días, porque hoy nuestro único rey, nuestro único Señor, es el Señor Jesucristo. Es tan importante, hermano, que nosotros veamos y encontremos en la palabra de Dios que Ageo apremió al pueblo a considerar la reconstrucción del templo como asunto de suma importancia. Que la gente no se olvidara, hermano, que tener el templo de Dios de pie era algo importante. Con esto, hermano, estaba enseñando que la adoración verdadera es una cuestión de primer orden. La adoración en la casa de Dios era primordial. El templo de Jerusalén, una vez reconstruido, volvería a ser de primera importancia como lugar de adoración y de sacrificios. Siglos más tarde, hermano, al morir el Señor Jesús, algo pasó en ese templo. El velo se rasgó en dos, lo que marcaba el hecho de que Cristo había entregado como sacrificio eterno su vida a nuestro favor. Eso vino a marcar la ruptura, hermano, del velo del templo. Una entrada libre, hermano, hacia el altar. Un sacrificio eterno en el cual ya nosotros no podemos ofrecer sacrificios de animales, de corderos engordados. Pues solamente Él quiere un sacrificio de alabanza y de adoración. El sacrificio eterno es un sacrificio para siempre, hermano. No necesitamos uno más. La palabra del Señor, hermano, cada vez nos enseña y quiere mostrarnos a nosotros cómo guiarnos, cómo instruirnos, cómo el profeta Ageo puso como prioridad por parte de Dios la construcción del templo, el templo, el cuidar la casa de Dios. El mismo Señor Jesucristo cuidó su casa cuando estuvo aquí en la tierra. Recordemos lo que hizo con la gente que vendía, hermano, y con los cambistas que se encontraban en aquel lugar. El libro de Ageo revela un lugar significativo de Zorobabel en la línea mesiánica de David. Su posición, hermano, ilustrada por un anillo, por un sello, continúa la línea de David que vendría a ser, hermano, hasta el Señor Jesucristo. Esto demuestra una importancia, hermano, en la vida del cristiano. Cómo conocer la genealogía de Jesús nos muestra a nosotros todo lo que ellos tuvieron que hacer, todo lo que ellos tuvieron que padecer, todo lo que ellos tuvieron que construir, lo que tuvieron que seguir, lo que tuvieron que predicar, lo que tuvieron que enseñar, para que hasta hoy en nuestros días nosotros podamos comprender que la adoración, la exaltación al Señor Jesucristo es primordial. Ageo capítulo 2, versos 6 al 9 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué promesa, hermano, tan gloriosa, qué promesa tan grande, una promesa de una gloria mayor en el templo, una promesa, hermano, de algo sobrenatural en la casa de Dios. Que la gloria postrera de esa casa iba a ser mayor que la primera. Esto que nos enseña el profeta, hermano, a través de esto, puede cumplirse en nuestros días. Pero usted y yo tenemos que ser parte de esa gloria que viene, de esa gloria postrera.
Las glorias pasadas ya pasaron, quedaron en el olvido, quedaron atrás. Tenemos que ir por algo nuevo. La gloria postrer va a ser mejor que la primera. La gloria que ha de venir será mejor que la primera. Los tiempos de adoración tienen que ser mejores que los anteriores. Los tiempos de predicar la palabra tienen que ser mejor que los anteriores. Aquellos hombres, hermanos, que recibieron el Espíritu Santo en aquel lugar donde estaban reunidos, recibieron algo glorioso, algo que nunca se había visto. Usted y yo podemos experimentar cosas más grandes. Mayores cosas pueden suceder, pero solo está en que nosotros tomemos la decisión de que hay una prioridad. La prioridad es Dios. La prioridad dentro de las prioridades es su templo, es su casa. Tengamos cuidado, hermano, de no pasar por alto esto, hermano, y que sea parte de nuestra prioridad también. Es verdad, hay prioridades en los hogares, hay prioridades con los hijos, con las esposas, con los esposos, hay prioridades, pero en Dios también hay una prioridad que no debemos dejar en el olvido. Amados hermanos, esto es lo que el profeta Ageo habló al pueblo de Dios, que el profeta Ageo alertó al pueblo que se pusieran las pilas, hermano, para levantar el templo, para reconstruir el templo que estaba en espera para una gloriosa manifestación del Señor, que esa gloria iba a venir mayor cuando ellos terminaran, hermano, esa reedificación del templo de Dios. El Señor me los bendiga. Les mando un saludo, un abrazo de parte de Dios.